Y muchas felicidades a todos y a todas ustedes porque hoy es su cumpleaños. Hoy la iglesia cumple años. Un aplauso, por favor, estamos de fiesta. 2000 años y todavía seguimos aquí fuertes, seguimos para continuar la obra de Jesús. ¿Qué les parece si por un minuto nos ponemos de pie y leemos solamente este versículo? Yo sé que no hicieron ejercicio en la semana, pueden tomar esto como ejercicio. Dice así la escritura en el libro de Hechos, en su capítulo número 2. Quiero que lo leamos juntos. Hoy celebramos que nació la iglesia, y la iglesia en mucho es por la obra del Espíritu Santo. Dice así, ¿qué les parece si a la de 3 lo leemos juntos? ¿Listos? 1, 2, 3. No lo hicieron con poder y estoy preguntándome dónde está el Espíritu. Vamos a repetirlo. Lo que les corresponde es el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Cuántos dicen, yo me he perdido de algo, o qué pasa, por qué a mí me falta poder? ¿Cuántos necesitan poder? ¿Cuántos necesitan Espíritu Santo? Wow, pues tenemos 2000 años que ha estado por aquí el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué es que no hay ese poder. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos en esta mañana por que tú enviaste al Espíritu para darnos poder, para darnos no solamente un domingo a la semana, sino darnos cada día propósito, perdón, paz. Y te damos gracias por este plan increíble que estás llevando a cabo por medio de tu iglesia. En Cristo Jesús, amén. Un fuerte aplauso a todos ustedes que son la iglesia. Pueden tomar asiento. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿eres la iglesia o vas a la iglesia? ¿Eres la iglesia o vas a la iglesia? Que hay una gran diferencia. Ya nada más era eso, no era dónde anduviste en la semana. ¿Cuántos se han preguntado acerca del Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? ¿Habrá alguien que en su lectura de la Biblia se haya encontrado con esto de hablar en lenguas, con esto de los dones del Espíritu, y se han preguntado qué lugar tiene todo eso en mi vida hoy, en la iglesia hoy? ¿Por qué tal vez no veo esas cosas, o si se dan donde se dan? Hoy quiero hablarles acerca de lo que sucedió justo el día que comenzó la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes iba solo con reyes y profetas, ahora había descendido sobre todos. Y quiero leer esto que sucedió en Hechos capítulo 2, y si esto es un patrón o es solamente un punto de cambio. ¿Qué es esto del Espíritu? Y para entender qué es esto del Espíritu necesitamos contexto, porque si no hay contexto será un pretexto. De modo que vamos a ver toda la historia de cómo es que Jesús anunció, cómo es que el Espíritu Santo llegó y cómo es que hoy está el Espíritu. Vamos a ver toda la historia, todo el contexto en esta mañana. De modo que abróchense sus cinturones para leernos un capítulo entero de las Escrituras. Y un capítulo de los largos, de 42 versículos. ¿Cuántos están contentos de que hoy vamos a leer la Escritura? Muy bien. Bueno, ¿cuántos quieren que les cuente mejor un chiste? No se animan con la Escritura, pues ¿qué quieren? A veces pasa eso en la comunidad, y en la semana me encontré, a veces tenemos tantas ideas acerca de la fe y de la iglesia. En la semana estaba hablando con un hermano, y ¿cuántos ya quieren que llueva? ¿Cuántos ya quieren que llueva? ¿Cuántos ya les llovió feo en la semana? Bueno, yo me refiero a la lluvia que cae del cielo. Estaba con esta persona, de hecho es un hermano aquí en la comunidad, y me dice, va a llover. Y yo le digo, no va a llover. No es que no es que sea Contreras o que le estaba llevando la contra. Y me dice, va a llover. Y le digo, no va a llover. Y me dice, no tiene fe.
Le digo, no, sí tengo fe. Lo que tú no tienes es información meteorológica. En la mañana revisé el pronóstico del tiempo y la probabilidad de que llueva hoy es del 5%. Y de hecho en toda la semana la mayor probabilidad va a ser por allá del miércoles y va a ser del 7%. No va a llover y si llueve va a ser ahí una salpicada. Y así pasó. En la semana nada más salpicó porque tenía información. No es que fuera un adivino o fuera un profeta, había checado el pronóstico del tiempo. Y yo creo que no hay mejor pronosticador del tiempo que Jesús. Sin embargo, para el tiempo en que Jesús vivió, nadie pensaba que lo que Jesús decía fuera a realizarse. La probabilidad de que las cosas que decía Jesús fueran a cumplirse eran del 0%. ¿Por qué les digo que eran del 0%? Porque nadie se interesaba en lo que Jesús decía, nadie pensaba, mis amados. Jesús dijo, me van a matar, me van a crucificar, pero voy a resucitar el tercer día. ¿Saben cuántos creyeron eso que Jesús dijo? ¿Saben cuántos? Ni su mamá lo creyó. El día en que Jesús resucitó, su mamá ni pensó que fuera a resucitar. De hecho le dijeron, pues vamos a ver a Jesús, vamos a ver si le llevamos algunas especias, si le entregamos, hicimos un arreglo floral, a ver si le gusta. Ni su mamá quería ir, no pensaban que fuera a resucitar Jesús, nadie creyó que fuera a resucitar Jesús. Y Jesús no solamente resucitó, Jesús hizo increíbles cosas 40 días que estuvo aquí en la tierra. Y bueno, tal vez tú has escuchado, has leído de algunas profecías que habló Jesús. ¿Cuál es tu profecía preferida? ¿Cuál es la profecía, lo que Jesús dijo que iba a pasar y que pasó, que más a ti te asombra, que más te impacta? ¿Cuál es tu profecía preferida de Jesús? El pronóstico preferido que tienes de Jesús. ¿Recuerdan alguno que Jesús haya dado? Ok, la promesa del Espíritu. Ok, eso es un pronóstico que Jesús dio y que se cumplió. ¿Algún otro que tengan de Jesús? La resurrección, ese ya lo dije, no cuenta. ¿A ti te gusta mucho el de que haya dicho que iba a resucitar y resucitó? Es ok, muy bien. Ok. Ese es muy bueno. Así es. Es que es impactante ese pronóstico de que este templo que está tan increíble y que ustedes quieren tanto, no va a quedar piedra sobre piedra, lo van a destruir. Y se cumplió el que fuera destruido. De hecho, los judíos, mis amados, tú ve a los judíos, aquí hay una sinagoga en Río Mayo, tú puedes ir y no tienen donde sacrificar. Antes tenían un lugar donde sacrificar sus animales, donde hacían sus ofrendas, pero ahorita no tienen. En ningún lugar del mundo hay un lugar donde sacrifiquen, porque el único templo donde sacrificaban era en Jerusalén. Y Jesús lo dijo, voy a destruir ese templo. La profecía o el pronóstico que Jesús dio, que a mí en particular más me gusta, es el de la iglesia. De hecho, tú y yo somos un pronóstico, una profecía cumplida de Jesús. Jesús dijo, yo voy a crear mi iglesia y esta iglesia va a permanecer y va a durar. Ni siquiera la muerte, ni siquiera mi muerte va a detener la iglesia. De hecho, así lo dice la Escritura. Estaban ahí preguntándose quién es Jesús. Jesús dijo, bueno, para que no tengan dudas, yo voy a hacer esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y la gente decía, no, pues es un profeta, es alguien que sabe mucho, es alguien que se porta muy bien. Y Pedro sale y dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow, Pedro, tú no lo supiste, Dios te lo dijo. Y yo te digo que tú eres Pedro, tú sabes quién soy yo, tú eres Pedro, y sobre Petros, Pedra, porque aquí hay dos cosas distintas. Aquí los católicos dicen que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia, pero Pedro no es Petra, es Petros. Petra es eclesia, sobre eclesia voy a edificar mi iglesia, y las puertas del principado de la muerte no van a prevalecer contra ella. Imagínate, con esto ya desbancamos al catolicismo de más de 2000 años, pero bueno, siguen pensando que el Papa es la Petra y es el Petros. Sobre la Petra, sobre lo que tú dijiste, Pedro, esa es Petra, sobre esta increíble declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia, y mi iglesia nada ni nadie la va a detener. Y aquí estamos, se cumplió la profecía.
Díganme, ¿qué más necesitamos para creerle a Jesús? Para vivir para Jesús, para entregar nuestra vida a Jesús. ¿Qué más necesitamos? Y tal vez tú estés preguntándote, bueno, pastor, es que yo tengo otras preguntas, ¿no? ¿Quién es el Cristo? Tengo preguntas como cómo lo voy a hacer, y con quién me caso, y qué estudio, y dónde hay dinero. No, yo no necesito que me den, nada más que me digan dónde hay. Yo me encargo de los demás. Tal vez no te interesa esta pregunta, ¿quién es Cristo? Pero mis amados, más importante que con quién me caso, más importante de qué estudio, más importante que a qué me dedico, mis amados, quiero que tú respondas esta pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? De hecho, mis amados, ninguna otra pregunta es más importante. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y la iglesia no es detenida, quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, no es detenida por el imperio, y el imperio buscó callar a la iglesia, y la iglesia continuó con este mensaje: Jesús es el Hijo del Dios viviente, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios hecho carne. Y Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después que resucitó, confirmándoles en estas cosas. Este mensaje, que yo soy el Cristo, que yo soy Dios hecho carne, ustedes son ahora encargados de que otros lo conozcan. A ustedes los pongo como responsables. Imagínate qué barbaridad. Ustedes son los representantes, mis representantes, de que Dios ha hecho algo, y de que en la iglesia no va a prevalecer la muerte. Y pues yo creo que los discípulos decían, ¿cómo? Pero si no sé, ¿y qué tal si esto no funciona? Y Jesús les dice, yo voy a hacer algo por ustedes. Y 40 días estuvo Jesús, y dice la escritura que se presentó a más de 500 personas, y Jesús hizo muchas cosas y les enseñó muchas cosas, y ya está a punto de irse Jesús, ya está a punto de ascender al cielo. Señor, pero ¿por qué me dejas? Ya no me quieres. ¿Alguien se ha preguntado por qué Jesús se fue? ¿Por qué mejor aquí no hizo sus oficinas centrales? ¿Por qué aquí no puso tal vez una representación? Bueno, vamos a hacer un nuevo país, un nuevo estado, y aquí yo voy a ser presidente y mis hijos van a ser mis herederos. ¿Por qué Jesús no se quedó aquí? Si aquí es donde está la necesidad, aquí es donde están los problemas. ¿Por qué te vas? No corras, cobarde. Aquí nos dejas, ¿verdad? Y aquí sí, yo me encargo, sí, ustedes se encargan y ya tú te vas. ¿Por qué habría Jesús de hacer eso, de irse y dejarnos a nosotros con la increíble responsabilidad de representarlo? Y en cada generación, en cada país del mundo, la iglesia o lo que la gente piensa de Dios depende mucho de cómo es la iglesia, mis amados. ¿Qué peso? Lo que la gente piense de Dios alrededor de ti, mis amados, depende de cómo tú estés mostrando a Jesús. Imagínate qué peso es ese. Pero bueno, la pregunta era esa: ¿por qué Jesús se fue y nos dejó aquí? ¿Por qué Jesús se fue y nos dejó aquí? ¿Alguien se ha preguntado eso? Yo me he preguntado eso, y creo que se fue porque dijo, yo no soy de ahí, ni tú eres de ahí. Me voy, pero no me voy para dejarte, me voy para preparar un mejor lugar. O sea que si esto está bien, mis amados, si a ti te gusta la playa y wow, tú crees que cuando vas de viaje casi tienes un encuentro con Dios, ahora imagínate lo que Dios ha preparado a aquellos, ha preparado para su iglesia. Dice, me voy, pero voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ok, Señor, te creo, esto se va a poner mejor, pero no se va a poner mejor aquí. Jesús está diciendo, aquí no se va a poner mejor, aunque lo intentamos mucho. Aquí no se va a poner, de hecho se va a poner cada vez peor, porque no me quieren aquí en la tierra. Mis amados, si no queremos a Jesús aquí en la tierra, ¿ustedes creen que esto se va a poner mejor? ¿Tú qué preferirías? ¿Irte al cielo con Jesús
o quedarte aquí en la tierra con los seres humanos. Los que prefieren la tierra con los seres humanos no conocen a sus paisanos. Son medios especiales, ¿verdad? Tú dices, wow, ni aunque hicieran a México Disneylandia, me animo. Son bien especiales los paisanos. Y ciertamente, como humanidad tenemos un grande problema que no reconocemos y por eso crucificamos a Jesús. Y dice la Escritura que el mundo le pertenece a Satanás. Y hay unas cuestiones ahí que en los grupos platicamos y que harían muy rica esta experiencia de la iglesia. Y Jesús asciende al cielo, estuvo 40 días en la tierra enseñándole a sus discípulos, asciende al cielo y les dice a sus discípulos algo bien increíble. Imagínate, ya quedan pocas horas para que Jesús ascienda, te deja esto de que lo representes. ¿Qué le preguntarías a Jesús? Ya se va, ¿qué le dirías? Imagínate ese momento, está Jesús, los discípulos, ya se va, aprovecha. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le pediríamos a Jesús? ¿Dónde me vas a enviar mi pensión? ¿Te doy mi cuenta? ¿De cuánto va a ser mensual la ayuda? ¿Tú qué le pedirías a Jesús? ¿Qué le preguntarías a Jesús? Bueno, yo sé que hay tantas cosas, pastor. Les voy a decir una cosa que estos discípulos le preguntaron a Jesús. Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Lo que estaban pensando los discípulos, que aquí iba a ser el cambio, de que Dios iba aquí a poner a Pedro como rey, como papa, como los católicos piensan. Eso es lo que le preguntaron. Ya nos vas a liberar del dominio romano, ya como que vamos a tener libertad, vas a cambiar nuestras circunstancias. Se supone que algo de eso vas a hacer, porque estamos muy oprimidos, hay muchos problemas y necesitamos que hagas algo. Por favor, antes que te vayas, déjanos en el trono como en los tiempos de David. Queremos ser un reino donde no estén los romanos sobre nosotros. Haz esto, Señor, y si quieres puedes irte, no me importa, pero haz esto. ¿Y qué dice Jesús? ¿A ti qué te importa? Así les digo Jesús. ¿A ti qué te importa si, cuándo o cómo voy a poner, cuándo voy a poner a Israel en su reino? Dice Jesús, el Padre ha fijado ese tiempo de cuándo va a restaurar a Israel, de cuándo van a ser libres de los romanos. A ustedes lo que no les corresponde saberlo. Lo que les corresponde saberlo, lo que ustedes tienen es Él. No tienen que adivinarlo, pueden tenerlo ahí está en la pantalla. Si no tienen sus Biblias, mínimo lean la pantalla. Aquí está. Lo que a ustedes les corresponde es el Espíritu Santo. Es lo que Jesús nos dejó. No el que vaya a cambiar mis circunstancias, no el que ya mi esposa no sea como es, no que mis hijos no sean tan rebeldes. Lo que a mí me corresponde es el Espíritu Santo, pero no nos convence. Señor, yo no voy a entregar mi vida por esto. Si no haces algo primero por esa persona, o si no cambias a mi jefe, Señor, no sé si le entre con todo a esto el Espíritu Santo. A ti lo que te toca es el Espíritu Santo. Es mucho mejor que cualquier cambio que podamos pedir. El Espíritu Santo, a ti te corresponde el Espíritu Santo. ¿Saben qué nos hace cambiar, mis amados? ¿Cuántos han dicho, ¿por qué no cambio? ¿Cuántos han dicho, ¿por qué sigo así igual? ¿Por qué? Es que soy bien necio. ¿Cuántos? Yo más de una vez. Yo no solamente se lo he dicho a Dios, se lo he rogado, y Él me contestó el Espíritu. Y por mucho tiempo decía, no, déjame intentar alguna otra cosa, a ver si voy a orar más. El Espíritu Santo, no, voy a servir más. Y nada, el Espíritu Santo. Y así mucho tiempo pasé
haciendo todo menos el Espíritu Santo. ¿Saben por qué no nos gusta el Espíritu Santo? Ahorita vamos a ver. Dice, lo que les corresponde es el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era como una señal de realeza, una muestra de Dios, de su presencia en ciertas personas, sobre reyes y profetas. Era puesto sobre personas especiales. Y cuando Jesús dice, ustedes van a recibir, dice, pero no, ¿cómo? Yo, si no soy ni rey, no soy ni profeta, no soy ni rico, ¿qué mención tengo para recibir el Espíritu Santo? Sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo. Antes era sobre personas especiales, ahora es sobre toda persona. Pero Señor, antes venía sobre Sansón y cómo él se ponía fuerte. Yo sí quiero, porque no hago ejercicio, pero bueno, quiero ser fuerte como Sansón. Tal vez el Espíritu Santo me ayude, porque ya me excedí de la dosis diaria de conchas y quiero, Señor, poder para ya no dejarme llevar por las conchas. Pero mira, Sansón tenía ese poder y era fuerte y atractivo, pero mira cómo terminó. Ese poder que se le dio lo usó para su propio beneficio, no para el beneficio del reino, y lo echó todo a perder. Entonces, este poder, ¿qué tipo de poder? No es como el poder de Sansón o el de los profetas que hacían milagros y señales y prodigios y partían el mar. Yo quiero ese poder, mira cómo, ve cómo les afectó, no les ayudó. En lugar de que ayudara a su pueblo, les hundió en corrupción, les hundió en orgullo. Mi poder es diferente, es un poder para, y dice Jesús, para ser testigos. En Jerusalén, o sea, pero si para ser testigo yo no necesito poder, yo puedo ser testigo. Dice Jesús, no, porque yo no solamente quiero que hables, quiero que vivas. Porque para testigos de Jehová ya tenemos. Quiero testigos de Jesús. Porque es bien fácil hablar, pero qué difícil es vivir. Muchos hablan. Yo no quiero que sea otra vez así, de que son testigos, pero de su propia cosecha, de lo que ellos creen, pero no son testigos míos. No me conocen, no hay ninguna relación. Yo quiero que sean testigos míos. Vamos a ser testigos en alguna corte. Vamos a ir, no va a ser en una corte, va a ser en una cultura. Vamos a ir ante un magistrado, no vamos a ir a todo el mundo. Pero Señor, con todos menos con los samaritanos, que nos caen bien gordos. Y también ustedes les caen gordos a ellos, no se preocupen. Pero no solamente con los samaritanos, van a ir con los somalíes, con los sudafricanos, con los del Skid Row en Los Ángeles, hasta el fin del mundo. Dice Judea, Samaria, pero hasta el fin del mundo, Señor, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? No hay ni avión ni internet tenemos. ¿Cómo se van a enterar los que viven hasta allá de que tú eres Dios y que has creado un nuevo orden para la humanidad? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Yo tengo un plan. No más que atentos. Yo sé lo que estoy haciendo. Espérense. Y 10 días los discípulos de Jesús esperaron, porque Jesús iba a hacer algo para que estos de Galilea, que no habían salido ni a Acapulco, ahora fueran a todas las naciones. ¿Cómo vamos a ir? Y esto fue lo que hizo Dios para cumplir esta profecía. Eso está increíble. Dice la Escritura que el día de Pentecostés, un día como hoy, 10 días después, 50 días después de la Pascua, eso es Pentecostés 50. La Pascua, nosotros le llamamos Semana Santa, pero los judíos dicen Pascua porque es cuando en Egipto cocinaron un cordero para salir de Egipto. Y 50 días después de que cocinaron un cordero en Egipto, están los judíos en el monte Sinaí y Dios ahí comienza una nación. En el caso nuestro comienza otra nación que es la iglesia, y ese día están reunidos. Y dice la Escritura, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús. Eso está increíble. Nunca se había visto esto, de que juntos estuvieran hombres y mujeres. Siempre estaban los hombres allá, las mujeres allá, pero no se podían relacionar. Y ahora no solamente se relacionan, oran juntos.
¿Quién hizo esto posible? Lo hizo Jesús. Jesús los hizo uno en Él. Es por eso que les dije la semana pasada, mujeres, ustedes deberían ser las personas más apasionadas por Jesús, porque Jesús les dio un lugar. Mujer apasionada, mujer que no es apasionada por Jesús, yo dudo que sea seguidora de Jesús. Ha de ser seguidora de Sheinbaum o de la Beatriz, pero no de Jesús, porque eso de que no sean apasionadas por Jesús las mujeres, eso da vergüenza. Y dice, vean esto, y no solamente con las mujeres, con los hermanos de Jesús. ¿Tú qué tendrías que hacer para que tu hermano te crea? Imagínate, tú que tienes hermanos y que te llevas no tan bien con ellos y que se han dicho cosas feas. ¿Qué tienes que hacer para que tu hermano se te hinque y te diga, tú eres mi Dios? Imagínate eso. Imagínate que tu hermano haga eso. ¿Qué tienes tú que hacer? No, pastor, esto es imposible que pase. ¿Cómo mi hermano? Porque esto pasó porque Jesús resucitó. Es la única explicación para que un hermano adore a otro hermano. De hecho, en la Escritura dice que los hermanos de Jesús, cuando Jesús estaba predicando y haciendo cosas, un día fueron a verlo y le dijeron, Jesús, por favor ya estate en paz, ya regrésate a la casa, deja tus tonterías, estás demente, así le dijeron Jesús, estás demente. Y junto con sus hermanos iba también María. También su mamá pensaba que Jesús estaba demente, que ya se le había zafado el tornillo. Está mal mi hijo, vamos por él a rescatarlo, vamos a llevarlo a algún anexo porque está mal nuestro hijo, le falta que le pongamos doble dosis para su ansiedad. Y van así seguros. A ver, Jesús, vente, vamos ya a la casa, deja tus loqueras, ya deja de estar con tanto pecador, con tanta prostituta, te estás perdiendo. ¿Y saben qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Sopas. Ni a su madre quería, no es cierto, sí la quería, pero la quería como seguidora de él. Y no fueron seguidores ni sus hermanos ni María de Jesús. Su mamá ni creía que iba a resucitar hasta que resucita. Y ahí está María, ahí están sus hermanos y están los discípulos. 10 días en ayuno y oración. Eso tú no lo haces porque quieres, bueno, algunos sí, ¿verdad? Porque quieres que Dios haga algo. Pero no, estaban en el aposento alto, o sea, estaban en la parte superior de la casa porque abajo era mucho peligro y seguramente los iban a atrapar, de modo que estaban huyendo, estaban escondidos. Y ahí escondido, dice la Escritura, que vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y no solamente lenguas, sino lenguas de fuego se les aparecieron y salieron y empezaron a hablar. Y dice la Escritura de que la gente estaba asombrada porque estaban entendiendo lo que cada uno de estos seguidores de Jesús estaban hablando, cosas que ellos entendían. De modo que las lenguas eran para que, y esto es algo increíble, Dios planeó esto a fin de que en el día 50 de Pentecostés el Espíritu Santo descendiera y ellos hablaran en lenguas. ¿Para qué? Para que la gente que se había reunido en Jerusalén, que habían ido a la fiesta de Pentecostés, una fiesta sagrada de los judíos, gente que habían venido de todas partes del mundo, conocido de aquel entonces, de hecho dice la Escritura, de Mesopotamia, de Egipto, de Arabia, de Creta, de Libia, de todo lo que era el mundo romano, habían venido a Jerusalén, hablaban romano, hablaban árabe, hablaban persa, hablaban todos esos idiomas del imperio, y van a Jerusalén y empiezan a escuchar en su propio idioma lo que Dios había hecho. Las lenguas eran para que los que estaban ahí reunidos de todas las partes del mundo entendieran un mensaje. Ya los discípulos no tendrían que ir hasta Media o hasta Egipto para hablarles. Dios se los trajo ahí, a todos se los trajo ahí. Ok, vamos a empezar esto, vamos a empezarlos bien. Voy a traerlos a todos. Quiero que aprovechen, discípulos. Voy a jalarlos de todas las partes del imperio y quiero que les hablen. Pero ¿cómo les vamos a hablar si no hablamos su idioma? De eso yo me encargo. Y Dios envía su Espíritu y ellos por el Espíritu empiezan a hablar Dios los hizo políglotas.
No sé bien inglés, Señor, pero ni inglés sé, ni menos francés. Bueno, vas a aprender en menos de 48 horas, yo te voy a hacer. Y el Espíritu hizo que hablaran esas lenguas. No era para que sintieran bonito o para que, wow, mira cuántos. No, era para que la gente que había venido entendiera el mensaje de la salvación. De igual modo, Dios quiere que su Espíritu hable a través de ti un mensaje que otros no van a poder entender y que solamente tú puedes hablar. Porque este mensaje tiene que ir a todas las partes del mundo. Y las personas se ponen así como que, ¿qué es esto? ¿Cómo es que hablan estas personas nuestras lenguas cuando ni siquiera son judíos, son de Galilea? O sea, estas personas son unos desconocidos. ¿Qué van a saber de nuestros idiomas? Ni estudiaron, ni fueron a la escuela. ¿Cómo nos están hablando? Estaban sorprendidos. Estaban tan sorprendidos de lo que estaban haciendo que hasta pensaron que estaban borrachos. El alcohol lo está haciendo. No es que es el Espíritu. Están hablando estos idiomas por el alcohol. El alcohol hace maravillas. Mira, hasta inglés hablan. Es el Espíritu. Y estaban sorprendidos. Y estaban tan sorprendidos que estaban atentos. Y estos hombres dicen, ¿qué significa esto? Y ahí entra Pedro y les dice, pueblo de Israel, escuchen, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Ustedes bien saben, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera. Eso es increíble. Uno no quiere sufrir y Dios haciendo sufrir a su Hijo perfecto, sin pecado. Señor, ¿dónde estamos? Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron, lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Ustedes fueron cómplices de los romanos. Le andan echando a los romanos que son unos corruptos, que los romanos son unos tales por cuales, y ustedes fueron cómplices de los romanos al entregar a Jesús para que lo crucificaran. Ustedes son tan culpables como los romanos. Pero Dios lo soltó de las horrendas fauces, de los horrores de la muerte, y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. La muerte es empleada de Dios. No se asusten. Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos testigos. Señor, wow, ya estoy entendiendo cómo es que quieres que seamos testigos. No solamente trajiste al mundo, ahora con este mensaje nos vas a enviar al mundo para que seamos tus testigos. Y vamos a necesitar poder. Van a necesitar poder, sí, porque sin mi poder ustedes no le van a hablar ni al vecino de mí. Ustedes van a necesitar poder. Ustedes sin mi poder, a los únicos que les van a hablar van a ser a otros cristianos. Y a otros que se dicen cristianos, pero no a quienes yo los envío a hablar como mis testigos. Necesitan poder. Y eso es increíble, mis amados, porque en aquellos tiempos, hoy por ejemplo en México hay un Dios, ¿no? La Virgen Guadalupe, bueno, aquí es diosa, y todos con la Virgen Guadalupe. Pero en aquellos tiempos, mis amados, en cada colonia había un Dios. No solamente en cada colonia, en cada casa tenía un Dios. O sea, había millones de dioses. Cada quien creía, bueno, más o menos como ahorita, cada quien creía en lo que le... Y tú que llegues con alguien y le digas, oye, tú dices que crees en Dios, pero sabes, tú no crees en Dios, tú crees en el dinero. Tu Dios es el dinero. El que tú le digas eso a alguien, mis amados, se requiere poder. Imagínate que tú vayas
con tanta gente que tiene su propio Dios, porque en aquel entonces la gente coleccionaba dioses. Tenían el Dios de la prosperidad, el Dios de la fertilidad, el Dios de la abundancia, el Dios para las vacaciones, el Dios para cuando voy con los familiares, el Dios para que la suegra no la vea. Así había Dios para cada cosa. Y cuando escuchan el mensaje de Jesús, que es Dios, dijeron, ok, vamos a ponerlo, vamos a buscarle algún lugar, vamos a agregarlo a la lista. Y Jesús les dice, ustedes van a ser mis testigos y les van a decir, todos esos dioses que tienen, ¿saben? Son meros inventos suyos. No existen. El único Dios verdadero es Jesucristo. Él es, aparte de que es el único Dios verdadero, Él es fiel y justo. Los demás son invenciones suyas. ¿Saben por qué se ponen mal? ¿Saben por qué de repente se ponen bien? Porque sus dioses, los dioses que ustedes tienen, esos dioses solamente llegan hasta ahí. Y cuando no pueden ir más, se ponen mal. ¿Saben? Lo que ustedes dicen adorar solamente es una creación suya de una ilusión que creen que va a pasar. Ese no es Dios. Y ustedes por años, así les dijo Jesús, ustedes por años han ido a la iglesia y por años han hecho sacrificios en la iglesia. Pero ¿saben qué? Todo ha sido inútil. Ay, Jesús, eso les va a ofender y eso nos va a traer muchísimos problemas, Jesús. Necesitan poder. Porque, mis amados, en aquel tiempo, a las religiones que había, que eran muchas, a ellos no les interesaba si pecabas o no pecabas. De hecho, ellos no tenían el concepto de pecado. A ellos no les importaba cómo estaba tu vida. A ellos no les importaba de que un día fueras a la iglesia, ofrecieras un sacrificio y el resto de la semana vivieras como quisieras. ¿Sabes por qué? Porque a las religiones de aquel tiempo lo único que les interesaba era tu sacrificio. Lo único que quiero que me traigas son tus sacrificios. Quiero sacrificios. No me importa cómo estás, no me importa cómo vives, no me importa cómo tratas a los demás. Quiero solo sacrificios. Y la gente iba ofreciendo sacrificios, porque eso es lo que pedía la religión, los dioses de aquel entonces. Y viene Jesús y les dice, yo no quiero ninguno de sus sacrificios. Si sus sacrificios vienen y no están acompañados de obediencia real y leal, porque, mis amados, los sacrificios son fáciles. La obediencia, en los sacrificios nos justificamos. En la obediencia definimos y mostramos realmente a quién adoramos. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Vean esto, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mesías. Jesús es Rey, Jesús es el Cristo, Jesús es la respuesta al problema de la humanidad, Jesús es el Rey de Dios. Y escucharon esto y se conmovieron. Dice que dijeron, porque, mis amados, esto va a pasar cuando finalmente ya no querramos usar a Dios, sino confrontemos nuestro pecado. Esto va a pasar, vamos a quebrantarnos cuando ya no estemos queriendo de Dios algo, sino estemos más bien poniendo atención a lo que Dios hizo. ¿Por qué hiciste esto? Y dice la Escritura que en su conmoción le preguntaron a los apóstoles, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Porque sí, yo pensaba que mis malas acciones y mis pecados los podía compensar con sacrificios. Ok, voy a tener un grupo, lo que quieras, Dios, lo podía compensar con esto. Y me doy cuenta de que lo único que he hecho es hacer más grande mi culpa y hacer más grande mi miedo, y no me está funcionando. ¿Qué necesito hacer? Creo que sí tengo un problema y que es más grande de lo que yo me imagino y es mucho mayor de lo que puedo manejar y no puedo manejarlo. ¿Qué necesito hacer? Y Pedro les responde, Pedro les contesta, pórtense bien
Y si se portan mal, invitan. Y si se portan mal, pues van al templo y hacen algún sacrificio. Pedro les respondió, van a aprender griego, porque la escritura la escribí en griego y no en latín. Aprenderán griego y aprenderán hebreo, y serán así espirituales. Eso les dijo. ¿Quieren saber qué les dijo? Arrepiéntanse. Si quiere, aprendo griego, hebreo y latín también. Pero arrepentirme no quiero. Puedo hacer todas las cosas buenas que quiera, Señor. Dígame, yo llego a las 6 de la mañana. Pero arrepentirme, eso es mucho. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Pero ¿de qué pecados estás hablando? Justamente de ese. Ese es el más grande. El que diga, ¿de qué pecados? Ese es el más grande, el más feo y el que más abomina a Dios. ¿A poco no tienes pecados? Si no tuvieras pecados, no te pediría que te arrepintieras. Te estoy pidiendo que te arrepientas porque los tienes, y los tienes tan grandes que todos se dan cuenta, menos tú. Dice, arrepiéntense de sus pecados, vuelvan a Dios y sean bautizados entonces. Vean, el bautismo viene después que nos arrepentimos, que nos volvemos a Dios, entonces nos bautizamos. El bautismo no va a ser ni que te arrepientas ni que te vuelvas a Dios. Nos bautizamos, oramos, servimos. Si tú te cuesta trabajo servir o dar, no es porque no, es que la crisis, lo que pasa es que falta arrepentimiento y falta volverse a... ¿Creen que sea difícil arrepentirnos, mis amados? Es de las cosas más difíciles. ¿Saben por qué es difícil arrepentirnos? Porque no queremos confrontar nuestro pecado y dejar nuestros dioses. De las cosas más difíciles que hay en la vida, mis amados, ser consciente de mi pecado. De las cosas más fáciles, ser consciente del pecado de los demás. Como no soy consciente de mi pecado, pero soy consciente del pecado de los demás, yo no necesito arrepentirme. Yo me porto bien, yo le echo ganas, y a mí Dios me bendice. Y por eso Jesús les destruyó su templo. No quedó nada. No se quisieron arrepentir. ¿Sabes? Te puedo decir esto porque yo me sabía la Biblia al revés y al derecho, pero no era consciente de mi pecado. ¿Será posible eso, que sepas la Biblia y a la vez no seas consciente de tu pecado? ¿Será posible? Abundan los casos. La mayoría no somos conscientes de nuestros pecados porque vivimos mucho viendo los pecados de los demás. Mis amados, si a ti te molesta que alguien haga algo, si quieres que ya Dios baje Él mismo y acabe con todos los narcos y que uno a uno les corte la cabeza, pero no te das cuenta de las cosas que tienes que tratar, tienes un problema muy grave. Tan grave que no te das cuenta de tu problema. Y Jesús destruyó su templo, destruyó su religión y los mandó por todo el mundo. Los judíos se fueron por todo el mundo, no como misioneros, porque Dios los corrió de Jerusalén. Y ahí vienen los judíos de nuevo a querer poblar Israel y se andan peleando con los palestinos, creyendo que tienen la razón cuando esta tierra es de los palestinos. Y los cristianos se van a poner así.
Si tú hablas esto con un cristiano, se te va a poner así, porque dice, no, los cristianos son el pueblo de Dios, los elegidos, y están matando, y están sufriendo por los palestinos tienen que morirse. Jesús era más palestino que judío. De modo que, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? Hoy la iglesia comenzó. Ahora, ¿qué nos toca hacer? ¿Saben qué nos toca hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Mis amados, tú puedes estar aquí 20 años y aún no estar arrepentido. Tú puedes hacer buenas obras, ser el filántropo número 1 en el mundo y no estar arrepentido. ¿Cómo sé que estoy arrepentido, pastor? Ok, quiero estar arrepentido, pero como que no siento, como que creo que el que debe de arrepentirse más bien es Dios. Siento que hasta me queda debiendo. No sé cómo. Siento que más bien yo le estoy ayudando a Dios. Realmente creo que Dios no está haciendo su trabajo. Ha de estar de vacaciones porque el mundo está desatado. ¿No ve, pastor, cómo están las cosas? Yo siento que más bien Dios debe de venir, pedirme perdón, porque no está haciendo su trabajo como debería. No venir a decirme que me arrepienta para que sea perdonado. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Vean esto, para el perdón. Pero pastor, yo necesito otra cosa, no tendrá otra cosa, perdón. Eso siento que no me va a ayudar ni con mis deudas, ni con mis hijos. Si supieras de cuánto te puede sacar el perdón de Dios, mis amados, si supieran de cuánto, para el perdón de sus pecados. Y vean esto, esto está increíble. Hasta que somos perdonados pasa esto, escuchen esto. Entonces recibirán el regalo del Espíritu. Entonces recibirán el regalo del Espíritu. ¿Cuánto tengo que orar, pastor, para que me dé Dios el Espíritu? El regalo. ¿Cuándo tengo que ayunar? ¿Y cuándo tengo que clamar? O dígame, ¿cuándo tengo que pagar ya? Dígame, el regalo del Espíritu. Mis amados, preferimos orar, ayunar, pagar que arrepentirnos. ¿No les parece increíble? ¿Saben por qué? Porque orar, ayunar, sin un cambio en el corazón y sin un cambio en cómo pensamos, nos va a dejar en el mismo lugar. No está mal que ores, no está mal que ayunes, pero si tú oras y ayunas para que Dios haga algo, eso es prueba de que no te has arrepentido. Tú oras y ayunas porque te has arrepentido, porque te has dado cuenta que estás bien perdido, que eres un enemigo de Dios. Te das cuenta que tienes dioses y que has hecho una lista de dioses y usas a Dios para tus planes, usas a Dios para todo lo que quieres, pero Dios sigue siendo otro Dios en tu colección. Él sigue siendo otra cosa en tu lista de cosas a hacer. Él no es el Dios del universo que en Cristo vino y se hizo un ser humano para que, siendo un ser humano perfecto y obediente, fuera a la cruz y en la cruz pagara por mis pecados, no los pecados del presidente, no los pecados de mi vecino, mis pecados. Yo pequé, he pecado y sigo pecando, y Dios hizo eso por mí. Eso se llama gracia, que yo no hice nada para merecer que Dios muriera por mí. Y cuando digo, Señor, ok, no puedo hacer nada para que tú me perdones, pero tú ya lo hiciste todo para perdonarme. Señor, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo hacer? Y tú te rindes. Ese es arrepentimiento. Mis amados,
Tú no vas a hacer que tus hijos cambien amenazándolos con que no les vas a dar domingo, amenazándolos con que los vas a mandar a un anexo, amenazándolos con que ya no vas a ser su papá o su mamá. Tú no vas a hacer que cambien porque ya no hagan esto. Ellos tienen que pensar y en su corazón recibir gracia. Y tú no puedes dar gracia cuando no has recibido gracia. Tú no puedes dar perdón cuando no has recibido perdón. Bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos y hacemos esta oración? Es una oración que les puse hoy en la guía del grupo. La oración dice: Padre, ya no voy a resistirme más, ya no voy a huir más. Me vuelvo a ti con un corazón arrepentido. Para que me concedas perdón. Sé que el perdón no es una pose, no es un pase. El perdón es un proceso en el que tú me haces la persona que tú pensaste que fuera. Y quiero ese proceso. No sé cuánto tiempo, no sé cómo lo vas a hacer, pero creo que tú eres Dios y por lo que hiciste en Jesús, me dispongo a ti. No te voy a condicionar que si para mañana no hay un cambio ya me voy de la iglesia, ya no sirvo, porque eso significa que nunca me arrepentí. Solamente fui un medio, solamente tú, Dios, has sido un medio para mis fines, pero finalmente, aún sigo creyendo que yo soy Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú sé Dios en mi vida, sin más condiciones, me rindo a ti. En Cristo Jesús. Amén.